Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yeltsin Sangu publica una canción romántica en sus redes y Barduk pierde el control por completo. Los rumores de reconciliación estallan de nuevo. Todo comenzó con una simple historia en Instagram. Yeltsin Sangu, actriz admirada por su talento y carisma, compartió un fragmento de una canción que no tardó en llamar la atención de sus seguidores. La letra hablaba de un amor que vuelve, de miradas que no se olvidan y de silencios que dicen más que 1000 palabras. La canción, interpretada por un artista turco conocido por sus temas melancólicos, se convirtió en tendencia minutos después de su publicación. Pero lo más impactante no fue la canción en sí, sino el comentario que la acompañaba. A veces, una melodía es más sincera que una conversación. Los fans no tardaron en hacer la conexión. La canción elegida y la frase parecían ir directamente dirigidas a Barduk, con quien Yeltsin compartió una historia de amor intensa pero marcada por altibajos. Lo que vino después dejó a todos sin aliento. Bar también publicó una historia horas más tarde. Sin decir nombres, sin mostrar su rostro. Solo una imagen de un piano y una frase corta: algunas canciones nunca dejan de doler. Los comentarios se multiplicaron por miles. Está respondiendo a Yeltsin, decían algunos. Esto ya no es casualidad, comentaban otros. Pero lo que confirmó las sospechas fue una segunda historia de Yeltsin al día siguiente. Esta vez, compartió un video antiguo de una escena icónica que protagonizó junto a Bar en una de sus novelas más recordadas. El guión incluía una frase que ahora cobra un nuevo significado: pensaste que me habías olvidado, pero yo nunca me fui. La prensa rosa no tardó en reaccionar. Algunos portales hablaron de una estrategia para atraer la atención antes de un nuevo proyecto. Pero fuentes cercanas a ambos actores aseguran que no hay ningún rodaje en puerta. Entonces, ¿qué está pasando realmente entre ellos? Una fuente que trabajó con ellos en el pasado reveló: lo que Yeltsin y Bar vivieron fue real. Hubo momentos en los que no podían ni hablarse, pero también hubo otros en los que se miraban y lo decían todo sin hablar. Esta misma fuente asegura que hace unas semanas, ambos coincidieron en un evento privado en Estambul. No hubo fotos, ni videos, pero varios asistentes aseguran haberlos visto conversar durante más de una hora. No parecían exparejas. Había tensión, sí, pero también una especie de nostalgia compartida, comentó otro testigo. En un podcast reciente, un amigo común de ambos fue consultado sobre la situación. Su respuesta dejó más preguntas que respuestas: si se amaron tanto, ¿por qué no podrían intentarlo de nuevo? A veces, solo hace falta una canción para abrir de nuevo el corazón. Los fans, mientras tanto, han convertido las redes en un campo de teorías. Videos con compilaciones de sus mejores momentos juntos, análisis de sus publicaciones recientes y hasta peticiones para que regresen como pareja en la vida real y en la pantalla. Algunos incluso han empezado a usar un hashtag con el nombre de ambos, pidiendo una segunda oportunidad para su historia. La tensión seguía creciendo y los medios comenzaron a buscar cualquier pista adicional que pudiera confirmar lo que millones de fans ya estaban deseando: una reconciliación entre Yeltsin Sangu y Barduk. La siguiente pista llegó cuando un usuario en redes sociales compartió una imagen tomada en un café bohemio de Şehir. En la fotografía se podía ver a Bar en una de las mesas más discretas del lugar, y lo más impactante fue la presencia de una mujer pelirroja de espaldas, cuya silueta y postura coincidían con la de Yeltsin. Aunque no se logró confirmar si realmente era ella, la imagen bastó para avivar aún más las teorías. Pocas horas después, Yeltsin publicó otra historia: una foto de una taza de café medio vacía, junto a un libro abierto en una página donde se leía subrayado: lo que está destinado a ser, siempre encuentra la manera de volver. La coincidencia fue suficiente para enloquecer a sus seguidores. Estaban juntos en ese café: esto ya es más que nostalgia, esto es amor, escribían en los comentarios. Bar, por su parte, volvió a generar revuelo con una acción inesperada.
Durante una entrevista televisiva sobre su próximo proyecto, el presentador le preguntó en tono casual si alguna canción lo había marcado últimamente. Barr se quedó en silencio unos segundos, miró hacia abajo y respondió, hay una que escuché hace poco, y no he podido dejar de pensar en ella. Me recordó lo que duele querer a alguien con toda el alma. La audiencia en el estudio quedó en silencio. Los presentadores no insistieron, pero la tensión en su mirada decía más que cualquier palabra. Días después, una publicación en una cuenta de fanáticos volvió a sacudir el tablero. Mostraron una captura de pantalla que aparentemente mostraba que Barr había comenzado a seguir nuevamente a Elsin en una cuenta privada que ambos usaban en el pasado para interactuar sin la presión del público. Aunque no se ha podido confirmar si esa cuenta es realmente suya, la comunidad de fans afirma con seguridad que se trata de su perfil alternativo. La situación se volvió aún más intensa cuando Elsin decidió romper el silencio durante un breve encuentro con periodistas. Mientras salía de un estudio de grabación, un reportero le preguntó directamente, ¿Barr ha vuelto a tu vida? Ella sonrió levemente, detuvo su paso por un segundo y dijo, las canciones no se publican por casualidad. Y algunas heridas solo sanan si decides volver a sentir. La frase dejó sin aliento a los presentes, quienes interpretaron esas palabras como una confirmación indirecta de que algo, sin duda, está ocurriendo entre ellos. Lo cierto es que, más allá de lo que digan o no digan públicamente, los gestos, las palabras, las canciones y las miradas compartidas entre Elsin y Barr están hablando por ellos. Su historia, que parecía haber llegado a su fin, ahora resurge con una intensidad inesperada, alimentada por pequeños detalles que se convierten en símbolos para sus seguidores. Una colaboradora cercana a ambos, que prefiere mantenerse en el anonimato, comentó a un medio local, lo que tenían no era solo química actoral. Era algo que traspasaba la pantalla. Y creo que ni el tiempo ni la distancia han podido apagarlo por completo. Según esta misma fuente, hay planes de que ambos asistan a un mismo evento benéfico a celebrarse próximamente en Bodrum. Aunque aún no han confirmado su presencia oficialmente, la sola posibilidad de verlos nuevamente juntos en un entorno público ha hecho que las entradas para dicho evento se agoten en cuestión de horas. En medio de todo este huracán emocional, los seguidores de ambos actores siguen alimentando la esperanza de un nuevo comienzo. Y no solo como pareja sentimental, sino también como dúo artístico. Productores de televisión ya han comenzado a tantear la posibilidad de reunirlos en una nueva producción. Una historia de amor madura, con heridas y segundas oportunidades, algo que refleje su realidad y lo que el público desea ver, reveló un representante de una importante cadena. Mientras tanto, los protagonistas de esta historia siguen hablando en clave. En lugar de dar declaraciones abiertas, se comunican a través de canciones, frases escritas con intención y miradas nostálgicas. Como si cada gesto fuera un poema privado que solo ellos comprenden por completo. ¿Y tú, qué opinas de estas publicaciones? ¿Crees que Elsin y Barr están enviándose mensajes a través de la música? ¿Te gustaría verlos juntos otra vez? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de esta historia que aún no ha terminado.